vamos a dar la vuelta al mundo, aunque sea a un poco a mayor velocidad, porque hay un picadito interesante, más que interesante. Quiero empezar por Uruguay, porque ese país donde mira mucha gente, tienen democracias particulares que permiten incluso posibilidad de darle la vuelta a una ley o a una ley con muchas implicaciones que no gusta. Por ahí tienes el acontecimiento de la semana, ¿no, Cris? Sí, Alfredo, bueno, la Corte Electoral autorizó a convocar un referéndum contra la ley clave de Luis Lacalle Pou, así que no es cualquier ley, es la ley urgente de consideración, que fue más o menos la hoja de ruta de su coalición, la coalición de derecha, bueno, oficialista, la que obviamente está ahora en la presidencia y que entró en vigencia en junio del 2020. Así que se presentaron en julio pasado más de 730.000 firmas y se aprobaron un poco más de 670.000, que corresponden al 25% de las personas que están habilitadas para votar en Uruguay. Así que lo que se espera, pues, impulsar con esta instancia es en contra de 135 artículos de este paquete legislativo que incluye asuntos como la flexibilización de la legítima defensa policial, bueno, la regulación del derecho a huelga, entre otras cuestiones. Sí, era un paquetazo neoliberal casi en el sentido estricto, porque tenía un bloque económico fortísimo, ¿no? Como siempre, violando derechos laborales y fundamentalmente estableciendo las directrices de un presupuesto más hecho en la lógica neoliberal. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa, pero es un punto de inflexión en la política uruguaya en muy corto plazo. En Lacalle Pou, que pensaba que esto iba a estar tranquilo gobernando hacia adelante, ha habido un cambio, insisto, significativo y que yo creo que apertura la política, el debate político uruguayo desde otro lugar. Es decir, desde un debate temático, programático, sobre unos ejes concretos. Hay que ver cómo evoluciona, porque en la vereda del Frente Amplio están modificando las directrices, la directiva, mejor dicho, de cara a pensar quién serían los candidatos y candidatas presidenciales que se vendrían. Todavía queda. Se habla mucho de Cose, se habla mucho de Orsi, que lo tuvimos aquí, Yamandú Orsi, ¿no? El intendente de Canelones, lo tuvimos acá en la pizarra. Bueno, serían las candidaturas, pero lo más interesante es que en vez de hablar de nombres y apellidos, han puesto en la centralidad una interpelación a la totalidad de la cuestión del paquetazo neoliberal, y esto a veces llama la atención para el Uruguay, donde uno desde afuera pareciera que nunca pasa casi nada. Bueno, donde sí pasan cosas es en Chile. Estamos a nada, a la vuelta de la esquina de las elecciones presidenciales. Boric, Cast, ya empieza a haber de todo. Yo para arrancar, Abraham, ayer ponía una suerte casi de chiste, de broma tonta en mis redes, y es, a ver, fue Macri a visitar a Cast, ¿no? Se hizo un Zoom con Vargas Llosa, ¿sí? Ha ido a verlo Casado, el de España. Yo te aseguro que si ya mandamos para allá a Guaidó, tenemos victoria tranquila de Gabriel Boric. O sea, puede Guaidó, Tintorio, Leopoldo López. O sea, con cualquiera de los tres nos vale. No hace falta que vayan los tres. Con uno nos vale. Porque ya con las tres papeletas compradas de Casado, Macri y Vargas Llosa, yo le diría que a cualquier candidato de la derecha regional que intente recibir a Macri, Vargas Llosa, Casado, Tintori, lo haga después de intentar ganar las elecciones. Antes no es aconsejable. Además de ese análisis profundo de geopolítica que acabo de hacer, Abraham, ¿cómo viene la mano a pocos días de la cita? Alfredo, lo primero es decirte que para mi pesar, la excepción a esta regla, es verdad, regla, es mi triste paisito, ¿no? Porque es verdad que Guillermo Lasso se fotografió también con todo con esta tribu, ¿no? Tan particular. Es verdad. Y bueno, así que nada, para mi pesar. En todo caso, sí, en Chile parece que las encuestas, las últimas, favorecen de una forma bastante interesante a Boric. Esta semana salieron los sondeos de firmas como Activa, el CADEM, Criteria, Feedback y Data Influye, 5. El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Cast, tendría muy pocas posibilidades de ganarle al de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, según estas encuestas, insisto. Solo Black and White muestra un empate técnico, pero ninguna encuesta le da, digamos, una ventaja a Cast, ¿no?
Así que nada, luego Alfredo, no sé si viste la noticia esta semana, digamos, hubo muchas provocaciones, muchas picardías en redes sociales, pero ahora ya es una realidad. Trascendió una investigación que prueba que el padre del candidato chileno José Antonio Kast fue miembro del partido nazi, ¿no? Esto es una investigación que hizo la agencia AP, Associated Press. Obviamente Kast negó esto rotundamente, siempre lo ha hecho, pero ahora hay datos, ¿no? Hay evidencia y bueno, de esto no hay vuelta atrás, ¿no? En todo caso, suponemos nosotros que el candidato Kast, que se distancia de Pinochet, por lo menos en el discurso, no sé cuánto, pero dice que no es pinochetista, aunque todo apunta a que le da algunos guiños, ¿no? No sé cómo esto le va a afectar a su imagen, ¿no? Pero Boric está adelantando, Alfredo. Es verdad que no, el promedio de las encuestas le está dando mayor a Boric. También es verdad que hay un porcentaje tan alto en Chile que no fue a votar y que no está respondiendo a las encuestas, que yo me atrevo a decir que todavía hay un gran interrogante de cara a lo que pueda pasar próximamente. Creo que Gaby quería comentar algo al respecto. A mí me llamó mucho la atención el apoyo público que hicieron más de 500 escritores, escritoras, intelectuales chilenos y chilenas a Boric, y creo que eso es, o sea, son hitos que muestran dónde se para cada quien, en qué vereda se para cada quien en esta elección en Chile, ¿no? Sí, realmente está como, yo creo que es una elección no cualquiera, ¿no? Parece que es una elección porque verdaderamente hay mayores antagonismos entre ambos modelos de los que ha podido haber en otras segundas vueltas previas, donde la exconcertación tenía más parecido a las candidaturas de derecha. En este caso, el Frente Amplio se aleja un poco más, y teniendo en cuenta que uno de los partidos fundamentales de esa alianza es el Partido Comunista Chileno, imagínense. Y por cierto, esta semana se ha aprobado el matrimonio igualitario en Chile, lo cual también estamos más que contentos y felices. Bueno, nos vamos de Chile y nos vamos al Ecuador. Esta semanita también ha estado movida, ¿no? Abraham, sigo contigo. Alfredo, semana movida en Ecuador. Lo primero que hay que decir es que impunidad para Lasso, ¿no? Ese es el gran titular de esta semana. Qué curioso, justo el día en que la Asamblea Nacional tenía que, debatir si llamaba a juicio político a Guillermo Lasso. Esa es una de las funciones de la Asamblea, fiscalizar al presidente. Bueno, justo ese día, qué coincidencia, la Contraloría General del Estado, que es otro organismo, digamos, que ejerce todo tipo de controles y fiscalización a las entidades públicas, emite un informe diciendo que no, el señor Guillermo Lasso es un hombre santo, ¿no? Está a punto de ser beatificado, por lo menos. Así que justo el día, Alfredo, se archiva el proceso contra Lasso, y esto obviamente pone una situación bastante, desfavorable a la Asamblea Nacional. Hay que decir que solo la bancada de UNES, la Revolución Ciudadana, votó de forma tajante por el juicio político, y el resto de bancadas, incluido Pachacutic, Movimiento Indígena, hubo gente que se abstuvo. Así que nada, hay gente que parece que no lo quiere ver a Guillermo Lasso en el banquillo de los acusados, Alfredo. La verdad que para explicar el quilombo de la Asamblea del Ecuador, creo que hay que hacer como 7 tesis doctorales, 25 horas seguidas, y nos costaría, porque hay una fragmentación al interior de cada partido o de cada bloque que ya suma la fragmentación de los diferentes bloques que hay. Y quiero decirlo, aunque vamos a pasar a otro tema, muy contento, porque creo, no me voy a equivocar, Abraham, si no me corriges, que se aprobó una cosa que para mí se tenía que haber aprobado hace ya bastante tiempo, que es ni siquiera es una ley del aborto, es una ley que permite el aborto para niñas violadas. Esa aberración se estaba discutiendo, y digo aberración porque ha habido gente que lo ha puesto en dudas, y en esto, disculpen, pero además así fue, ha sido poco partidaria la votación. Ha habido bastante, ¿no?, una forma de votar que no ha respondido ni obedecido a los diferentes partidos, y bueno, en este caso mi posición es más clara agua. Esto no debería estar ni en discusión, porque si no estamos a estas alturas del partido con estos minimísimos ya legislado y ha permitido, han habido declaraciones de todo tipo, incluso en las grandes bancadas, en la propia UNES ha habido diferentes posiciones, y yo en eso pues la verdad que no entiendo. Respeto, pues no me queda otra, pero no puedo llegar a entender de ninguna de las maneras, ¿no?, que esté puesto en duda esto, porque no es una cuestión de hombres ni mujeres, es cuestión de derechos, ¿no? Hasta ahí podríamos llegar, ¿no? No me entra en mi cabeza. Vamos a ir a Perú, porque quilombo ha habido esta semana de sobra en Perú, y sale ahora un ganador, inesperado ganador, ¿no, Lean?
Así es, Alfredo, otra vez sopa le decimos acá en Argentina lo que sucede en Perú, pero por suerte, por ahora con final feliz porque hay una derrota del intento del golpe parlamentario contra el presidente Castillo. Por 6 votos nada más el intento destituyente no alcanzó los 52 necesarios para abrir el proceso en contra del presidente. Recordemos que en los últimos 4 años hubo pedidos similares que condujeron a la caída de, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y el expresidente Martín Vizcarra en 2020, Alfredo. Sí, lo de la vacancia, que hay que explicar, es difícil, que lo que se ha votado no es la vacancia, o sea, el intento de tumbarse a Pedro Castillo. Lo que se ha votado es el proceso que iniciaría ¿no? el tumbar a Pedro Castillo. Eso exigía un menor número de votos, un 40%, y no lo alcanzó. Es interesante ver cómo Cerrón, el presidente del partido del presidente del Perú, de Pedro Castillo, en esta votación dejó claro que no va a sumarse a la derecha en intentos golpistas en contra del presidente Pedro Castillo, más allá de las diferencias. Y esto ha sido interesante. Yo creo que sale victorioso Pedro Castillo, aunque algunos ven el vaso medio vacío, como diciendo va a tener que pagar favores, ¿no?, a los sectores del Congreso que no permitieron la vacancia, como se le llama. Es una fórmula difícil casi de explicar, ¿no? Pero lo que estaríamos planteando es que ojalá haya unos meses de más tranquilidad, ¿no, Gaby? De cara a que en el Perú se pueda, bueno, que se permita al quien ganó gobernar, nada más y nada menos. No sé cómo lo ves. Bueno, 4 meses desde que fue posesionado Pedro Castillo y ya estaban intentando afectar a ese presidente. Parecía una locura, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no se logró ese 40% de votos, como tú decías. A mí me parece muy importante decir que fue solo la derecha y la ultraderecha peruana la que quedaron votando a favor de iniciar el procedimiento de vacancia para el presidente Pedro Castillo, y esto es una buena noticia, ¿no? El hecho de que además Perú Libre haya mantenido una postura antigolpista en el Perú son, la verdad, dos temas a destacar. Absolutamente. Me quedo contigo, Gaby, para que me des en una pincelada qué es lo que ha ocurrido con el tema Jeanine Áñez en Bolivia esta semana, para poder explicarlo a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, se detectaron notas, una vez más, de funcionarios del gobierno de Jeanine Áñez que habían sido enviados tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno de Reino Unido, solicitando el apoyo en armas a Bolivia apenas unas semanas antes de la elección del 2020. Ni siquiera estamos hablando del 2019, sino del 2020. Esto muestra claramente que había una disposición del gobierno de Jeanine Áñez de evitar que la victoria del pueblo al lado de Luis Arce pueda consolidarse y pueda, sentarse el gobierno de Luis Arce. Pero además en Bolivia esta semana ha sido muy fuerte un escándalo de corrupción. Yo te pregunto, Alfredo, ¿qué opinarías de que una persona gane poquita plata, digamos, mensual, 300, 400 bolivianos, que vendrían a ser más o menos unos $40 mensuales, pero además tenga seguridad social a corto plazo y todo lo que tiene un funcionario público, pero nunca haya ido a trabajar durante entre 4 a 5 años? Y esto no sucedió en Bolivia con una sola persona, sucedió con entre 800 a 1.200 funcionarios de la alcaldía de Santa Cruz. Pensaba que era de tu gobierno. No. Esta vez la institucionalidad cruceña, que se intenta presentar como la alternativa al gobierno del MAS, ha sido fuertemente golpeada por estos hechos de corrupción, que además están en inicio de investigación. Imagínate, estamos hablando de más o menos entre 40 y 50 millones de bolivianos mensuales que esta gente le robaba al Estado boliviano de una manera brutal. Todo esto ocurrió, el modelo, perdona, Gaby, el modelo económico cruceño. El modelo eficientista. Sí. Recursos gastados eficientemente para que la gente no vaya a trabajar.
Pero lo que sí nos queda claro a los bolivianos y las bolivianas es que si la derecha asume cualquier gobierno, ya sea local, departamental o nacional, encuentra la manera más brutal de robarle al Estado, ¿no? Imagínate que estas personas tenían cuentas en una cooperativa de ahorro y crédito, y estas personas nunca iban a cobrar su plata ahí, sino que la tarjeta que se le entregaba directamente a la administración municipal a cargo de esta corrupción, cobraba el dinero y le entregaba en físico a cada una de estas personas esos $70 o 40, $50 mensuales. Y todo el resto de la plata se quedaba con ellos. Es el modelo súper exitoso cruceño, para que sepan, ahí tiene un rasgo característico, no le pagamos para que no trabaje durante 4 o 5 años, van a exportar el modelo, ¿no? Van a estar, estoy seguro que mucha gente está interesantísimo en la capacidad, la productividad, sobre todo del modelo, la verdad que es como siempre. Bueno, estamos casi sin tiempo y quiero 2 cosas pendientes que tengo. Una es el foro por la, abro comillas, democracia, cierro comillas, y pongo entre paréntesis que vivan los eufemismos, cierro paréntesis. No, el foro por la, abro comillas, democracia, cierro comillas, es imposible, ¿no? Está hoy en pleno debate hasta ayer, y le preguntamos a Tamara Lachman, ¿no? Compañera de CELAC, recién doctora en ciencias políticas, que nos hiciera un brevísimo reporte de lo más relevante de ese foro por la ESO, llamada democracia. A ver, dale play, Fer. Se percibe una especie de legalización o formalización del rol que Estados Unidos se autoatribuye desde hace ya muchas décadas como el definidor de qué se entiende como democracia o qué son los derechos humanos, por ejemplo. En el caso de ese documento en particular, se dice literalmente que las acciones de política exterior se orientarán a defender y definir lo que es una elección justa. Es decir, se está institucionalizando cada vez más quiénes van a definir, por ejemplo, si hay fraude o no. Ese es un hecho particularmente relevante para América Latina y el Caribe. O sea, lo que nos dice la investigadora Tamara es muy, creo que el mejor resumen posible de este tipo de foros. Yo soy el presidente de los Estados Unidos de América y vengo a deciros qué carajo es la democracia. Y ese es un poco, cosa que tampoco es novedoso, ¿no? Y de camino me peleo contra Rusia y China. Y de camino invito a Guaidó. O sea, imagínense Guaidó, que está desconocido por la propia oposición venezolana, invitado por Biden. Yo a partir de ahí le doy una credibilidad y una seriedad a este tipo de foros, que está dicho todo. Bueno, y para terminar, ahora sí, ya no tenemos tiempo, tengan cuidado con el comunismo en Alemania. Regresa el comunismo en Alemania. Atención, atención, llega el comunismo en Alemania. El presidente recién asumido, no voy a decir el nombre porque no me va a salir, acaba de subir, a decir que sube el salario un 20%, 25% más, llega a 2.000 el salario mínimo. O sea, el comunismo en Alemania continúa. Señor Milei, lo digo por su admiración a Alemania, tenga usted cuidado. Bueno, paramos, que viene el momento de la Fórmula 1, que no sé quién carajo la va a hacer, porque nadie entiende aquí nada de Fórmula 1. Leo, aunque sabe un poquito, pero Abraham. Ahora tenemos Hamilton, ahora en este personajazo, en la pizarra. Seguimos.